Capítulo 11. Anécdotas breves. No soy ni criptoanalista, ni matemático. Solo sé que la gente comete errores en las aplicaciones y los repite una y otra vez. Ex-hacker convertido a consultor de seguridad. Algunas de las historias que recibimos durante el proceso de elaboración de este libro no encajaban claramente en ninguno de los capítulos anteriores, pero son demasiado divertidas para no incluirlas. No todas son ataques. Algunas son travesuras, otras son ejemplos de manipulaciones, otras merecen la pena porque arrojan luz sobre algún aspecto de la naturaleza humana, y otras son, simplemente, divertidas. Nosotros las disfrutamos mucho y supusimos que los lectores también. ELSULDOPERD primero DO. Jim era un sargento en el ejército estadounidense que trabajaba en un grupo de informática en Fort Lewis, en Puget Sound en el estado de Washington, bajo las órdenes de un tirano sargento primero que Jim describe como furioso con el mundo, el tipo de persona que utilizaba su rango para que todo el que estuviera por debajo se sintiera miserable. Jim y sus compañeros del grupo terminaron muy hartos y decidieron que tenían que encontrar la forma de castigar a aquel animal por hacer sus vidas tan insoportables. Desde su unidad se gestionaba el historial de la plantilla y las entradas de las nóminas. Para garantizar la corrección, dos administrativos soldados diferentes introducían los apuntes y los resultados se contrastaban antes de añadir los datos al historial de cada persona. La venganza que se les ocurrió fue muy sencilla, dice Jim. Dos empleados hacían entradas idénticas e indicaban al ordenador que el sargento había fallecido. Naturalmente, esa declaración interrumpió la liquidación de su sueldo. Llegó el día de cobro y el sargento reclamó que no había recibido su cheque. Los procedimientos ordinarios establecen que se debe sacar el documento en papel y extender manualmente el cheque. Pero eso tampoco funcionó. Por algún motivo que desconozco, no se ha podido encontrar por ningún sitio la copia en papel. Tengo motivos para pensar que el archivo ha ardido espontáneamente, escribió Jim con ironía. No es difícil adivinar cómo llegó Jim a esa conclusión. Puesto que el ordenador indicaba que estaba muerto y no había documentos de seguridad a mano que demostraran que hubiera existido alguna vez, el sargento no tenía nada que hacer. No había procedimiento alguno para emitir un cheque a un hombre que nunca había existido. Hubo que generar una solicitud a las oficinas centrales del ejército pidiendo que se copiaran y remitieran los documentos del historial del hombre y que les orientaran sobre si tenían autoridad para pagarle. Entretanto, las solicitudes se enviaron debidamente y con pocas expectativas de recibir una pronta respuesta. La historia tiene un final feliz y es que su comportamiento fue muy diferente el resto de los días que lo conocí. VNHOLLYWD, PQNO, MAGO. Cuando estrenaron la película Parque Jurásico 2, un joven hacker que llamaremos Yuki decidió que quería poseer, es decir, asumir el control, del ordenador de MK/Universal Studios en el que se alojaba LostWorld.com, el sitio web de la película y de los programas de televisión de los estudios. Fue, según Yuki, un ataque trivial porque la protección del sitio era muy deficiente. Lo consiguió utilizando un método que describe, en términos técnicos, como insertando un key que ejecutaba un bouncer puerto superior que no está protegido por ningún cortafuegos para poder conectarme a un puerto superior y conectarme de vuelta a Lost Local para tener acceso total. Entonces, K estaba en un edificio completamente nuevo. Yuki investigó un poco por internet, averiguó el nombre de la firma de arquitectura, fue a su sitio web y no tuvo demasiadas dificultades para penetrar en su red. Fue hace tanto tiempo que cabe esperar que las vulnerabilidades obvias se hayan solucionado ya. Desde el lado interno del cortafuegos, fue fácil localizar los planos en AutoCAD del edificio de MK. Yuki estaba encantado. Si bien, eso no era más que un apartado complementario de su objetivo real. Su amigo había estado ocupado dibujando un nuevo logo muy bonito para las páginas web de Parque Jurásico que reemplazaría el nombre de Parque Jurásico y sustituiría la imagen de un tiranosaurio con la boca abierta por un patito. Los chicos penetraron en el sitio web, colgaron su logo, véase la figura 11.1, en el lugar del oficial y se sentaron a ver qué ocurría. Figura 11.1. El logo que reemplaza al de Parque Jurásico. La respuesta no fue exactamente la que esperaban. Los medios pensaron que el logo era divertido, pero sospechoso. NetNews.com incluyó un artículo 24. Y en el título preguntaba si sería un ataque o un engaño, sospechando que alguien de la Organización Universal habría querido gastar una broma con la intención de acaparar publicidad para la película.
Yuki dice que se puso en contacto con Universal inmediatamente después para explicar el agujero que él y su amigo habían utilizado para acceder al sitio e informándoles también de la puerta trasera que habían instalado. A diferencia de cómo actúan muchas organizaciones cuando se enteran de la identidad de alguien que ha penetrado en su sitio nuevo red ilegítimamente, la gente de Universal agradeció la información. Es más, Yuki dice que le ofrecieron un trabajo, sin duda, porque pensaron que les sería útil para encontrar y solucionar vulnerabilidades. Yuki se quedó fascinado con la oferta. 2.4. Netnews.com, Lost World, Live. Axoro Access. D. Janet Kornblum, de 30 de mayo de 1997. Sin embargo, la oferta no cuajó. Cuando supieron que solo tenía 16 años, intentaron regatearme. El chico rechazó la oportunidad. 2 años después, netnews.com presentó una lista de los 10 ataques de hackers favoritos de toda la historia 25. Yuki quedó encantado cuando vio el suyo de estanque jurásico, Jurassic Pond, incluido en una posición destacada. Pero sus días de hacker han quedado atrás, dice Yuki y añade que ha estado fuera de escena desde hace ya 5 años. Después de rechazar la oferta de MK, comenzó su carrera en consultoría y ha seguido por ese camino desde entonces. MAN primero PULAC primero ONDONAMAQ primero NADRFRSCOS. Hace algún tiempo, Xerox y otras empresas experimentaban con máquinas que hicieran el trabajo de teléfono mi casa. Una fotocopiadora, por ejemplo, vigilaría su propio estado y cuando se estuviera acabando el tóner, los rodillos de alimentación del papel comenzaran a desgastarse o se detectara cualquier otro problema, se enviaría una señal a una estación remota o a las oficinas centrales de una empresa para que enviaran a alguien de mantenimiento con todas las piezas necesarias. Según nuestro informante, David, una de las empresas que estaba tanteando el terreno en esta área era Coca-Cola. Las máquinas expendedoras experimentales, dice David, estaban conectadas a un sistema Unix y se les podía pedir remotamente un informe de su estado. David y un par de amigos estaban un día aburridos y decidieron explorar este sistema y ver qué podían descubrir. Observaron que, como esperaban, se podía acceder a la máquina por Telnet. Estaba conectada. Netnews.com, The 10 Most Subversive Acts, de Matt Lake, de 27 de octubre de 1999. Por un puerto de serie y había un proceso en ejecución que recopilaba información sobre el estado y le daba un formato bonito. Los chicos utilizaron el programa Finger y descubrieron que aparecía un nombre para esa cuenta, de modo que lo único que faltaba era encontrar la contraseña. Solo necesitaron 3 intentos para adivinar la contraseña, aunque algún programador de la compañía había elegido deliberadamente una que era muy improbable. Al entrar, descubrieron que el código fuente del programa estaba guardado en la máquina y, dice, no nos pudimos resistir a hacer un pequeño cambio. Introdujeron un fragmento de código que añadiría una línea al final del mensaje de salida, alrededor de una vez de cada 5. La línea era: socorro. Alguien me está dando patadas. Pero cuando más nos reímos fue cuando adivinamos la contraseña, dice David. ¿Quiere intentar adivinar cuál fue la contraseña que la gente de Coca-Cola estaba segura que nadie podría adivinar? La contraseña de las máquinas de Coca-Cola, según David, era Pepsi. MRMADLJRC primero TO primero RAQWIDEURANTLATO RMNTADLDS primero ERTO. En el período previo a la operación Tormenta del Desierto, la inteligencia del ejército de Estados Unidos se puso a trabajar en los sistemas de comunicaciones del ejército iraquí, para lo que enviaba helicópteros cargados con equipo de detección de radiofrecuencia a puntos estratégicos a lo largo de la parte segura de la frontera iraquí, en palabras de Mike, que estaba allí. Los helicópteros se enviaban en grupos de 3. Antes de la evolución del sistema de posicionamiento global, GPS, para la determinación de ubicaciones, se enviaban 3 helicópteros para que facilitaran referencias cruzadas con las que el servicio de inteligencia podía trazar las ubicaciones de cada unidad del ejército iraquí, junto con las radiofrecuencias que utilizaban. Una vez que comenzó la operación, Estados Unidos pudo realizar escuchas de las comunicaciones iraquíes. Mike cuenta que soldados estadounidenses que hablaban farsi comenzaron a escuchar las conversaciones de los comandantes iraquíes sobre los dirigentes de las patrullas de las tropas de tierra. Y no solo escuchar. Cuando un comandante pidió a todas sus unidades que establecieran comunicaciones simultáneamente, las unidades iniciaban la transmisión diciendo: al habla camello 1. Al habla camello 3. Al habla camello 5.
Uno de los soldados estadounidenses que estaban a la escucha dijo por la radio en farsi, al habla Camello 1, repitiendo el nombre. El comandante iraquí, confundido, dijo a Camello 1 que ya había iniciado la sesión y que no debía repetirlo. Camello 1 dijo, inocentemente, que él solo había iniciado la transmisión una vez. Estalló una discusión con acusaciones y negaciones sobre quién había dicho qué, relata Mike. Los escuchas del ejército continuaron utilizando el mismo método con diferentes comandantes iraquíes en un punto y otro de la frontera. Entonces, decidieron pasar a la siguiente fase de su estratagema. En lugar de repetir el nombre de inicio de transmisión, una voz estadounidense, en inglés, gritaría. Al habla Fuerza Bravo 5, ¿cómo estáis? Según Mike. Se creó la baraúnda. Estas interrupciones enfurecían a los comandantes, muertos de la vergüenza cuando sus tropas de tierra oyeran esa irrupción de los invasores infieles y, al mismo tiempo, consternados al descubrir que no podrían enviar órdenes por radio a sus unidades sin que las fuerzas estadounidenses oyeran cada palabra. Tomaron la rutina de pasar de una frecuencia a otra de una lista de frecuencias que tenían de reserva. El equipo de detección de radiofrecuencias a bordo de los helicópteros del ejército estadounidense estaba diseñado para frustrar esa estrategia. El equipo, simplemente, exploraba la banda de radio e inmediatamente localizaba la frecuencia a la que habían cambiado los iraquíes. Enseguida los escuchas volvían sobre la pista. Entretanto, con cada cambio, la inteligencia podía añadir su lista creciente de frecuencias que utilizaban los iraquíes. Y continuaban montando y retinando su orden de batalla de las fuerzas de defensa iraquíes, es decir, el tamaño, la posición y el nombre de las unidades e, incluso, los planes de acción. Finalmente, los comandantes iraquíes desistieron y abandonaron la comunicación por radio con sus tropas para volver a las líneas telefónicas enterradas. Una vez más, Estados Unidos estaba justo detrás de ellos. El ejército iraquí dependía entonces de líneas telefónicas en serie anticuadas y básicas y fue simplemente cuestión de interceptar cualquiera de esas líneas con un transmisor cifrado que redirigiera todo el tráfico al grupo de inteligencia. Los hablantes de farsi del ejército estadounidense volvieron al trabajo, esta vez, utilizando los mismos métodos que ya habían utilizado para interrumpir las comunicaciones por radio. Es divertido imaginar la expresión de un comandante, coronel o general iraquí en el momento en el que una voz jovial resuena en la línea con un «Hola, al habla la Fuerza Bravo 5 otra vez. ¿Qué tal?» Y quizás podría añadir algo como «Os perdimos un tiempo, me alegro de estar de nuevo con vosotros». En ese momento, a los comandantes iraquíes no les quedaban ya opciones modernas de comunicación. Resolvieron escribir las órdenes y enviar los mensajes en papel con camiones hasta los oficiales que estaban en el frente, los cuales escribían sus respuestas y enviaban el camión de vuelta por un desierto de arena tórrido hasta los cuarteles. Una sola pregunta y respuesta podía llevar horas hasta completar el viaje de ida y vuelta. Los comandos que requerían múltiples unidades para actuar en coordinación eran prácticamente inviables por la dificultad de que las órdenes llegaran a todos los que participaban en la unidad de campo a tiempo para que actuaran conjuntamente. No era la mejor forma de defenderse contra las fuerzas americanas que avanzaban a gran velocidad. Tan pronto como la guerra aérea comenzó, se asignó a un grupo de pilotos estadounidenses la tarea de buscar los camiones que transmitían los mensajes entre posiciones conocidas de los grupos de campo iraquíes. Las fuerzas aéreas comenzaron a dirigir sus ataques contra estos camiones de comunicaciones y a destruirlos. En unos días, los conductores iraquíes se negaban a llevar mensajes de un dirigente a otro porque sabían que significaría una muerte segura. Ese hecho anunciaba un fracaso casi absoluto del sistema de comando y de control iraquí. Incluso cuando el comando central iraquí pudo recibir órdenes por radio a través del campo, los comandantes de campo, dice Mike, sentían terror de esas comunicaciones porque sabían que los mensajes los escuchaba el ejército americano y que enviaría ataques contra sus posiciones, especialmente porque, respondiendo a las órdenes, el comandante de campo revelaba que seguía vivo y podía esperar que su respuesta descubriera a los americanos su posición. En un intento de salvar sus propias vidas, algunas unidades de campo iraquíes deshabilitaron los dispositivos de comunicación que todavía les quedaban para no tener que escuchar las comunicaciones entrantes. Inmediatamente, recuerda Mike con un regocijo evidente, el ejército iraquí se hundió en el caos y la inactividad en muchos puntos porque nadie podía, o no quería, comunicarse.
ELCHQRGALODM primero LM primero LLONSDDOLARS. La mayor parte de la narración está tomada directamente de la conversación que mantuvimos con este ex hacker que ahora es un consultor de seguridad bien arraigado y respetado. Está todo ahí, todo. ¿Por qué robas bancos, señor Orton? Porque es ahí donde está el dinero. Voy a contarte una historia divertida. Un chico, Frank, de la Agencia de Seguridad Nacional, no voy a decir su nombre, ahora trabaja para Microsoft, y yo también teníamos un contrato para hacer una prueba de penetración con una empresa que fabricaba cheques regalo. Ya no se dedican a eso, pero, aún así, no los voy a nombrar. Entonces, ¿qué íbamos a atacar? ¿La criptografía del cheque? No, el cifrado era impresionante, estaba muy bien hecho. La criptografía era segura, habría sido una pérdida de tiempo intentarlo. Entonces, ¿qué haríamos? Echamos un vistazo a cómo la agencia de compensaciones liquidaba los cheques. Se trata de un ataque desde dentro porque se nos permitió tener una cuenta de la agencia de compensaciones. Bueno, encontramos un error en el sistema de liquidación, un error en la aplicación que nos daba la posibilidad de ejecutar comandos arbitrariamente en la propia máquina. Fue algo muy tonto, infantil, no hacían falta conocimientos especiales, solo tenías que saber lo que buscabas. No soy ni criptoanalista, ni matemático. Solo sé que la gente comete errores en las aplicaciones y los repite una y otra vez. En la misma subred del centro de liquidaciones tienen una conexión a la máquina que crea los cheques regalo. Penetramos en esa máquina utilizando una relación de confianza. En vez de acceder al directorio raíz directamente, hicimos un cheque regalo codificado con 32 bits y elegimos como divisa los dólares americanos. Tenía un cheque de regalo de $1.900 millones. Y el cheque era absolutamente válido. Alguien dijo que deberíamos haberle puesto libras esterlinas, que habría sido mucho más rentable. Entonces, fuimos al sitio web de la tienda Gap y compramos un par de calcetines. En teoría, el cambio de los calcetines sería de $1.900 millones en cambio. Era increíble. Yo quería grapar los calcetines al informe de la prueba de penetración. Pero no había terminado. No le gustaba cómo creía que estaba quedando la historia, así que continuó, esperando causar mejor impresión. Para vosotros, quizás suene a que soy una estrella de rock, pero lo que veis es el camino que yo hice y vosotros pensaréis: Dios mío, qué inteligente es. Hizo esto para entrar en el ordenador y una vez allí violó una relación de confianza y después accedió a la máquina y creó un cheque regalo. Sí, pero ¿sabéis lo difícil que fue en realidad? Intentaba algo, no funcionaba. Lo intentaba de otra forma, tampoco. El método de ensayo y error. Se trata de tener curiosidad, perseverancia y suerte ciega. Y todo ello sazonado con un poco de destreza. Todavía tengo aquellos calcetines. ELROBOTDLPOQR. Una de las cosas en las que los jugadores de póker confían mucho cuando están sentados en una mesa de un casino importante, independientemente de que jueguen a la versión más popular de hoy en día, el Texas Hold'em, o cualquier otra versión, es que, bajo la mirada atenta del croupier, los jefes de sala y las cámaras que todo lo ven, ellos cuentan con su habilidad y su suerte y no se preocupan demasiado de que otros jugadores puedan estar haciendo trampas. Actualmente, gracias a Internet, es posible sentarse en una mesa de póker electrónicamente a jugar con la comodidad de estar en el ordenador propio, apostando dinero contra jugadores que están sentados también delante de sus ordenadores pero en diferentes partes del país y del mundo. Entonces, entra un hacker que conoce la forma de obtener bastante ventaja utilizando un robot casero, en este caso, un robot electrónico. El hacker, Ron, dice que para ello tuvo que escribir un robot que jugara un póker matemáticamente perfecto online al tiempo que inducía a los oponentes a pensar que jugaban contra un jugador humano. Además de ganar dinero con los juegos rutinarios, introdujo a su robot en unos cuantos torneos y alcanzó un éxito impresionante. En un torneo de 4 horas, con entrada gratuita, que comenzó con 300 jugadores, el robot terminó en segundo lugar. Las cosas iban viento en popa hasta que Ron cometió un error de juicio. Decidió poner el robot en venta por el precio de $99 anuales a cada jugador. Se extendió la voz sobre el producto y a los jugadores que utilizaban el mismo sitio de póker online que él les empezó a preocupar que estuvieran jugando contra robots.
La preocupación causó tal tumulto, y la preocupación de la dirección de los casinos por si perdían clientes, que el sitio web añadió código para detectar el uso de mi robot y dijo que prohibirían el juego permanentemente a todo el que sorprendieran utilizándolo. Era el momento de cambiar de estrategia. Después de haber intentado sin resultado hacer negocio con la tecnología del robot, decidí llevar todo el proyecto clandestinamente. Modifiqué el robot para jugar en uno de los sitios web de póker más grandes y amplié la tecnología para poder jugar en equipo, de modo que 2 o más robots jugaran en la misma mesa compartiendo entre ellos las cartas ocultas para sacar una ventaja desleal. En su mensaje de correo electrónico original sobre esta aventura, Rom insinuaba que sus robots continuaban en uso. Posteriormente, nos volvió a escribir para pedirnos que contáramos lo siguiente. Después de haber valorado el perjuicio económico que podría causar a miles de jugadores de póker online, Ron había decidido en última instancia no volver a utilizar su tecnología contra otras personas. No obstante, que los jugadores online decidan por sí mismos. Si Ron pudo hacerlo, puede haber otros. Quizás sea mejor que tomen un avión a Las Vegas. JOVNCAZDDORDEPDOF primero LOS. Mi coautor y yo pensamos que esta historia era obligada. Aunque podría ser solo parcialmente cierta o, por todo lo que sabemos, completamente inventada, decidimos compartirla tal como nos llegó. Todo empezó cuando yo tenía unos 15 años. Un amigo mío, Adam, me enseñó a hacer llamadas telefónicas gratuitas desde una cabina del colegio que se encontraba fuera del pabellón donde solíamos comer. Fue la primera vez que yo hacía algo remotamente ilegal. Adam enganchó un clip en una especie de tarjeta telefónica gratuita y utilizaba este para perforar el auricular del teléfono. Entonces marcábamos el número al que queríamos llamar, manteniendo el último dígito y tocando al mismo tiempo el micrófono con el clip. A continuación se oían algunos clics y después el tono de llamada. Yo estaba atemorizado. Era la primera vez en mi vida que reparé en el poder del conocimiento. Inmediatamente después comencé a leer todo lo que caía en mis manos. Si era información de carácter sospechoso, tenía que leerlo. Utilicé el truco del clip durante todo el instituto hasta que sentí interés por caminos más oscuros. Quizás, era para ver hasta dónde podía llegar este camino recién descubierto. Eso unido a la emoción de hacer algo malo es suficiente para conducir a un gamberro de 15 años por la clandestinidad. El siguiente paso fue darme cuenta de que para ser un hacker no es solo conocimiento lo que hace falta. Se necesita esa astucia social para poner en práctica una trampa. Aprendí algo sobre los programas conocidos como troyanos a través de un amigo online que me ayudó a descargar uno en mi ordenador. Mi amigo podía hacer cosas sorprendentes como ver lo que yo estaba escribiendo, grabar la película de mi videocámara y todo tipo de cosas divertidas. Me sentía en el paraíso. Investigué todo lo que pude sobre los troyanos y comencé a incluirlos en ejecutables de uso común. Entraba en los chats e intentaba que alguien se descargara uno, pero el problema era la confianza. Nadie confiaba en mí y tenían motivos. Elegí aleatoriamente un chat de adolescentes y entré. Ahí es donde lo encontré. Un pedófilo llegó buscando fotos de niños y adolescentes. Al principio pensé que era una broma, pero decidí seguirle el juego y ver si podía hacer que esta persona fuera una víctima. Empezamos a hablar en privado haciéndome pasar por una chica dispuesta a quedar con él un día, pero no de la forma que él pensaba. Este señor era un enfermo, por no decir nada peor. Mis instintos de chaval de 15 años me pedían que hiciera justicia en el mundo. Quería que lo pagara bien caro para que se lo pensara 2 veces antes de volver a intentar pescar niños. Intenté en muchas ocasiones enviarle el troyano, pero él era más listo que yo. Tenía instalado un programa antivirus que bloqueaba todos mis intentos. Lo bueno del caso es que nunca sospechó de mi malicia. Pensaba que mi ordenador podría estar infectado y que el troyano se adjuntaba por sí solo a las fotos que yo intentaba enviarle. Yo me hacía el tonto. Después de unos cuantos días de conversación, comenzó a ponerse insistente. Quería fotos obscenas de mí y me dijo que me quería y que quería conocerme. Era un cerdo de primera y el objetivo perfecto para atacarlo sin sentir remordimientos, si tan solo pudiera entrar en su máquina. Había recabado información suficiente sobre cómo acceder a algunas de sus cuentas de correo. ¿Sabéis esas preguntas simples que te hacen? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es el nombre de soltera de tu madre? Todo lo que tenía que hacer es sacarle esa información y podría entrar. El tema en el que estaba metido era muy ilegal.
Solo por la cantidad de pornografía con niños de diferentes edades, me ponía enfermo. Entonces se me ocurrió una idea. Si no aceptaba mi troyano directamente, quizás lo aceptara de alguno de sus amigos pornográficos. Creé una dirección falsa de correo electrónico y le escribí un mensaje corto. Echa un vistazo a este vídeo caliente. Desactiva el antivirus antes de descargarlo porque estropea la calidad. Pede, estás en deuda conmigo. Yo estaba seguro de que iba a picar y esperé pacientemente toda la tarde a que comprobara el buzón de correo. Me había rendido. Todo eso de la ingeniería social no era para mí. Entonces, alrededor de las 11 de la noche, pasó. Recibí el mensaje que enviaba mi troyano para informarme de que se había instalado en su máquina. Lo había conseguido. Conseguí el acceso e inmediatamente empecé a copiar pruebas en una carpeta que creé en su ordenador. La llamé Jailbait 26. Reuní un montón de información sobre este hombre. Su nombre, dirección, dónde trabajaba e, incluso, en qué documentos trabajaba en esos momentos. No podía llamar al FBI o a la policía local por temor a que eso, por el simple hecho de conocer el material que tenía aquel hombre en el ordenador, me supusiera ir a la cárcel y me daba miedo. Después de asomarme y mirar un poco más, supe que estaba casado y que tenía hijos. Me pareció terrible. Hice lo único que se me ocurrió. Le envié un mensaje a su mujer con toda la información que necesitaba para abrir el archivo Jailbait. Entonces, borré mis huellas y quité el troyano. Aquella fue mi primera experiencia no solo de explotación de código, sino también de la emoción de conseguir algo. Cuando conseguí el acceso, me di cuenta de que eso no era para lo que estaba hecho. No solo exigía conocimiento, sino astucia, mentiras, manipulación y trabajo duro. Pero merecía la pena cada brizna de energía dedicada a timar a ese cerdo. Me sentí como un rey a los 15 años. Y no lo pude compartir con una sola persona. Aunque me gustaría no haber visto las cosas que vi. IN primero S primero Q primero ERAT primero NSQSR hacker. De las historias de este libro se desprende que la mayoría de los hackers dedican años a desarrollar su conocimiento. Por ello, siempre me parece sorprendente encontrarme con un exploit, o código, para cuya programación se requiere pensamiento de hacker y que lo ha llevado a N de la T. Es el nombre que se da a las chicas menores con las que constituye un delito tener relaciones sexuales. Cabo alguien que no tiene experiencia en el hacking. Es el caso de esta anécdota. En el momento de este incidente, John estaba en la universidad, en el último curso de tecnología informática y había encontrado un puesto en prácticas en una compañía de gas y electricidad de la zona, de modo que cuando se licenció no solo tenía el título, sino, también, un poco de experiencia. La compañía lo puso a trabajar en las actualizaciones del programa Lotus Notes para los empleados. Cada vez que él llamaba a alguien para fijar una cita, le pedía su contraseña de Lotus Notes para poder llevar a cabo la actualización. La gente no ponía reparos en facilitar su información. Sin embargo, en ocasiones algún mensaje de voz de los que escuchaba terminaba programando una cita, pero él no tenía la oportunidad de pedir con antelación la clave de otros. El lector ya sabrá qué esperar y John lo descubrió por sí solo. Me encontré con que el 80% de la gente nunca había cambiado su contraseña desde que se instaló Notes en su sistema, por eso mi primer intento era contraseña. Si eso fallaba, John indagaba un poco por el cubículo de la persona en cuestión y miraba si había alguna nota con todas sus contraseñas, que generalmente encontraba pegada directamente, a plena vista, en el monitor. Si no, escondida, si se puede decir así, debajo del teclado o en el primer cajón. Si después de intentar este método seguía con las manos vacías, todavía le quedaba una carta. Cualquier cosa que me diera una pista de los nombres de los niños, mascotas, aficiones, etc. Por lo general, bastaba con algunos intentos. En una ocasión, le resultó más difícil de lo habitual. Todavía recuerdo la contraseña de una mujer que me estaba complicando, hasta que observé en que todas las fotos había una moto. Tuve una corazonada y probé Arley, y funcionó. Animado por el éxito, comenzó a llevar la cuenta. Me lo tomé como un juego y conseguí entrar más del 90% de las veces dedicando menos de 10 minutos a cada contraseña. Las que se me escapaban, terminaba siendo información muy simple que habría podido encontrar si hubiera investigado un poco más. Casi siempre, las fechas de cumpleaños de los hijos. Al final fueron unas prácticas muy provechosas, en las que no solo rellené el currículum, sino que, además, aprendí que nuestra primera línea de defensa contra los hackers es también la más débil. Los propios usuarios y las contraseñas que eligen.
Parece que es un mensaje muy adecuado para terminar. Si todos los usuarios mejoraran sus contraseñas esta noche, y no las dejaran apuntadas en un sitio fácil de encontrar, mañana amaneceríamos, de repente, en un mundo mucho más seguro. Esperamos que sea una invitación a la acción para todos los lectores de este libro.